Vamos a comenzar nuestra reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Continuamos con esta explicación del profesor de Fiores, en donde él se refiere a la época del modernismo, de la época, digamos, más reciente, en donde explica las diferentes cualidades según los paradigmas culturales del Renacimiento, de la Revolución Francesa, del Iluminismo y otros más. Entonces, ayer estábamos hablando de cómo la época de la Ilustración, que fue posterior a la Revolución Francesa, la época de la Ilustración, pues nos da también alguna novedad en cuanto a la devoción a la Virgen Santísima. Dice que en esta época, María, la luz de la razón, hay dos libros muy importantes que nos permiten hablar de la Virgen Santísima desde el punto de vista del iluminismo. Uno es el libro de Plácido Nígido, que se llama Mariología, Summa Sacra Mariología Pars Prima. Y el otro libro del que el profesor de Fiore nos hace mención es de un autor de apellido Muratori, de la Regolata Devozione dei Cristiani, que se publica en 1748. De modo pues que esos dos son los textos más iluminadores, son los textos que nos permiten descubrir de qué manera durante la época del iluminismo se elevó la veneración a la Virgen Santísima. Y dice el profesor de Fiores que la devoción a la Virgen Santísima logró regularse de modo que no se cayera en el exceso de la devoción a la Virgen Santísima como si se tratara de una diosa, pero que tampoco se cayera en una situación de escasez a la devoción a la Virgen María. Por ello, el iluminismo tiene esta cualidad de hacernos reflexionar respecto de la devoción a la Virgen Santísima sin atribuirle cualidades que corresponden al Divino Salvador. Es muy justo que veneremos a la Madre de Dios, pero esa veneración la merece incomparablemente mucho más el Divino Salvador. Esa es una nota de un autor, Muratori, del libro de la Regolata Devozione dei Cristiani, que se publica en 1748. La imagen de María en este periodo de la cultura europea merece todas las alabanzas que la Iglesia le reconoce. María es la Beatísima Virgen. María es Madre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es el espejo de todas las virtudes. Favorecida con dones sobrenaturales, elevada al cielo con inefables honores. Ella es la Madre misericordiosa que en la tierra nos ayuda como cristianos y se constituye en refugio de los pecadores. De modo pues que encontramos en esta etapa del iluminismo, de la
cultura romana del centro de Europa, de la cultura europea, encontramos este equilibrio en la devoción a la Virgen Santísima, en donde no se le atribuyen cualidades de diosa, pero tampoco se le desdeña como madre de Dios. Dice otro autor, es el mismo autor, Muratori, que el oficio de María consiste en orar a Dios por nosotros, consiste en interceder y no dar órdenes. Deberíamos venerarla como abogada nuestra, sin que se nos haga creer que a ella le corresponde perdonarnos nuestros pecados o que le corresponda salvarnos. No le corresponde a la Virgen perdonarnos nuestros pecados, porque eso solamente le corresponde a Dios. Pero ello no impide que no podamos llamarla a María por analogía mediadora, porque ella cuando ora por nosotros al Altísimo nos obtiene las gracias, nos obtiene el perdón, nos obtiene la salvación. Y con la mediación, que aunque sea diferente de la de Cristo, con la mediación de María podemos llamarla mediadora a ella y a todos los demás santos que interceden por nosotros, teniendo bien sabido que ni María ni los bienaventurados santos nos alcanzan gracias algunas, si no es por medio del único mediador, que es Cristo Jesús. Entonces, este es el texto que nos ofrece el profesor de Fiores del libro de Muratori, La Regolata Devozione dei Cristiani. Es decir, que la Virgen María ocupa su lugar de mediadora entre los mediadores, los santos del cielo, pero ella es mediadora, no usurpa, no le quita el lugar al Señor Jesucristo como único mediador entre Dios y los hombres. Y entonces, pues, en el siglo XIX, el catolicismo se debate entre la fidelidad y la apertura a los movimientos de emancipación social. Este es el tema de María en el siglo XIX, el siglo romántico, que yo lo tengo en la página 223. Y dice así el profesor de Fiores que en el siglo XIX el catolicismo se debate entre la fidelidad al antiguo régimen y la apertura a los movimientos de libertad que surgieron con la Revolución Francesa. Y al mismo tiempo, el catolicismo del siglo XIX recibe el influjo del romanticismo, haciendo énfasis en el sentimiento, que a veces adquiere un registro como de tristeza, como de melancolía, como de languidez, puesto que el romanticismo tiene esa cualidad en todas sus expresiones artísticas. De modo que el movimiento romántico no se aleja de la razón, porque durante ese movimiento romántico del romanticismo en el siglo XIX, los grandes filósofos propusieron la norma, la regla de seguir lo que decía la razón. La definición del dogma de la Inmaculada Concepción, que se produce en el siglo XIX, en 1854, resuelve una dificultad que venía desde los principios de la Iglesia, pero que dentro de la cultura de la Revolución Francesa, el dogma de la Inmaculada Concepción se convierte en una afirmación del privilegio de la Virgen Santísima
como demuestra la entusiasta acogida de la proclamación del dogma de la Inmaculada en el mundo entero. Pero esta tendencia glorificante de la Virgen Santísima, como fue lo que ocurrió al proclamarse el dogma de la Inmaculada, tiene un efecto perverso, puesto que distancia la figura de la Virgen respecto de la condición femenina común, puesto que ella ha sido privilegiada, ha sido electa por sobre todas las mujeres para ser madre de Dios y para ser concebida sin mancha de pecado original. Dice el profesor de Fiores que esta tendencia a glorificar a la Virgen Santísima como Inmaculada la pone lejos de la figura de la condición femenina común de todas las mujeres y que no ayuda a las mujeres en la conquista de sus propios derechos. Sin embargo, la proclamación del dogma de la Inmaculada consuela a las mujeres y las sana, les da la salud, como ocurre en Lourdes, en la cueva, en la gruta de Lourdes, donde se apareció la Virgen Santísima en 1858, es decir, apenas 4 años después de que se proclamó el dogma de la Inmaculada. Y esa aparición de María en la cueva de Massabielle, en Lourdes, se considera como una confirmación por parte de la Virgen de lo que 4 años había declarado el Papa Pío IX, de que María había sido concebida sin mancha de pecado original. La actividad de María en el siglo XIX se desarrolla principalmente en el ámbito de la colaboración con Cristo Salvador, porque ella se presenta junto a la cruz a la hora de inmolar a su Hijo por la salvación de todos los hombres, y esto coincide con el ámbito espiritual de colaboración con el sacrificio de Cristo. Es decir, el sacrificio de la Virgen consistió en ofrecer a Cristo en el altar de la cruz, y esa asociación de la Virgen al sacrificio de Cristo en la cruz es a lo que podemos llamar la colaboración en el ámbito espiritual, la colaboración que aportó la Virgen al sacrificio de Cristo, a la salvación de los hombres, a la redención realizada por medio de su crucifixión. A pesar de todo, la valoración del sentimiento del romanticismo y el ocaso del jansenismo tienen un tinte de afecto hacia las expresiones devotas hacia la Virgen. ¿Qué cosa es el jansenismo? El jansenismo fue una corriente, pues, más que religiosa, filosófica, en donde el objetivo de la devoción era mantener el corazón alejado de la devoción a Cristo Redentor. Y entonces se produjo una especie de estoicismo, una especie de devoción árida, sin sentimiento, en esta corriente religiosa del jansenismo. Y dice el profesor de Fiores que cuando concluye el periodo del jansenismo en Francia en el siglo XVIII, se presenta un auge de las expresiones del afecto hacia la Virgen Santísima, porque como reacción a esa corriente de devoción jansenista, seca, árida, sin sentimiento, sin expresiones amorosas, se presentan las peregrinaciones, se celebran las nuevas fiestas litúrgicas,
Y en el mes de mayo, en muchas iglesias católicas se ofrecen flores a la Virgen Santísima y se cantan cantos amorosos, cantos devocionales que representan un gusto popular muy distantes de la iconografía clásica de la devoción a la Virgen Santísima. Y también, pues, después del jansenismo viene ese auge de la devoción a la Virgen Santísima que se expresa en acciones conmovedoras, en acciones amorosas, en acciones, oraciones, peregrinaciones, capillas, iglesias, en donde se venera a la Virgen con mucho amor, con mucho cariño, con mucha devoción, como reacción a ese jansenismo del siglo XVIII, en donde se prohibía que el sentimiento humano se dejara transparentar en las devociones a la Virgen Santísima. En cuanto al diálogo entre las diferentes corrientes cristianas, dice el profesor de Fiores que en el siglo XIX no se tienden puentes de comunicación, porque la figura de María resulta un motivo de discordia que a menudo provoca discusiones polémicas, violentas disputas acerca de la figura de la Virgen y su papel en la obra de la salvación. Pero dice el autor de este texto, el profesor de Fiores, que aunque en el siglo XIX el diálogo interreligioso acerca de la Virgen no tuvo mucho éxito, encontramos a un autor que nos ofrece, pues no como la pauta, pero sí como la excepción de lo que se vivió en el siglo XIX acerca de la devoción a la Virgen Santísima. Y entonces el profesor de Fiores nos habla del cardenal John Newman, que muere hacia 1890, al finalizar el siglo XIX. Y este autor, John Henry Newman, dialoga con los anglicanos y presenta la doctrina patrística acerca de la Virgen Santísima como nueva Eva, lo cual significa que John Henry Newman propone a los anglicanos en Inglaterra ese diálogo interreligioso acerca de la Virgen, proponiéndoles la doctrina que los padres de la Iglesia formularon acerca de la Virgen Santísima en los primeros siglos de la Iglesia. Y así encontramos que John Henry Newman se convierte al catolicismo desde la religión anglicana y en él descuella la veneración a la Virgen Santísima como medio de diálogo entre la Iglesia anglicana y la Iglesia católica. Dice el profesor de Fiores que el más hermoso capítulo católico del siglo XIX está representado por las obras de caridad y de promoción social promovidas en el nombre de la Virgen Santísima por algunos beatos, como son Juan Bosco y el beato Bartolomé Longo, que llevan a cabo obras de caridad para que en esas obras de caridad resplandezca la Virgen Santísima como mediadora, como objeto de la devoción mariana del siglo XIX y como motivo de las obras de caridad que realizaron estos dos beatos, San Juan Bosco y el beato Bartolomé Longo, que son pues características del siglo XIX, de cómo la devoción a la Virgen, además de ser un motivo de disputa entre las
confesiones cristianas, como es el caso de la religión anglicana y la religión católica. Sin embargo, también en el siglo XIX encontramos esta promoción de las obras de caridad a partir de la devoción a la Virgen en el nombre de María, dice aquí el profesor de Fiores, como fueron las obras de caridad que emprendieron San Juan Bosco con la educación de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, y el beato Bartolomé Longo con los enfermos en Italia, que es una institución que todavía hoy perdura, la obra de Bartolomé Longo. Perdón. Y entonces el profesor de Fiores pasa ahora a la figura de la Virgen Santísima en el siglo XIX, perdón, en el siglo XX. Estamos en la página 226. ¿Y qué sucede con la devoción a María en el siglo XX, el siglo pasado? En el siglo XX se anhela la libertad y se reproducen los sistemas totalitarios, de los cuales pues los peores fueron el nazismo de Hitler y el estalinismo de los bolcheviques en Rusia, aunque también habría que decir del franquismo en España y posiblemente también en México podríamos hablar de ese sistema político que estableció Plutarco Elías Calles, en donde fue intolerante con la religión. Como vemos, fue un siglo, el siglo XX, fue un siglo en donde, si bien se anhela, se busca la libertad, el pueblo, la gente sencilla es víctima del autoritarismo de los gobernantes. Y en este ambiente social de búsqueda de la libertad y de sometimiento por los gobernantes totalitarios, las imágenes de la Virgen Santísima son muy diversas, tienen muchas expresiones. Por ejemplo, la expresión de la devoción a la Virgen Teotocos en la Iglesia Oriental, pues en el siglo XX sigue continúa con la devoción a la Teotocos, que desde los principios de la Iglesia, en el siglo III o IV, aunque hay que decir que el himno a la Teotocos, el himno que conocemos, que hemos recitado algunas veces también en el Centro Mariano, ese himno es del siglo VII, pero tiene toda la tradición ortodoxa de la iglesia griega, de la iglesia oriental, en donde hasta el siglo XX se sigue empleando esa oración a la Teotocos, esa oración a la Virgen Santísima, como fue proclamada por los dos primeros concilios que hablan de su maternidad y de su virginidad. La maternidad, como sabemos, fue proclamada en el concilio de Éfeso, 435 después de Cristo, y la virginidad perpetua en el concilio de Letrán en el 649. Esos dos concilios prevalecen en la Iglesia Oriental hasta el siglo XX, dice aquí el profesor de Fiores, y por ello encontramos la figura de la Teotocos como una imagen de devoción muy socorrida por los que forman parte de esa iglesia ortodoxa oriental. Pero también dice el profesor de Fiores que el Oriente ortodoxo, al proclamar su fe en la Teotocos, también se empareja con el Occidente cristiano cuando quiere humanizar a la Virgen Santísima y pinta de ella un retrato antropológico que la representa como una mujer de fe, como una mujer que vive un proceso de maduración,
psíquica y religiosa. Es decir, que a la proclamación de la maternidad divina y de la virginidad perpetua que proclaman esos dos concilios ecuménicos del primer milenio y que forman parte de la tradición ortodoxa de la Iglesia bizantina, de la Iglesia oriental, y que prevalecen hasta el siglo XX, en la Iglesia latina occidental tenemos la imagen de la Virgen de una manera más antropológica, más desarrollada en sus aspectos que corresponden a los seres humanos, como son los textos que escriben Romano Guardini y Karl Rahner, en donde estos dos autores en la Iglesia occidental de Roma del siglo XX presentan a la Virgen como una mujer de fe, como una mujer que vive un proceso de maduración psíquica y de un proceso de maduración religiosa. Es decir, que este cuadro de la Virgen como ser humano que tiene un desarrollo histórico de su religiosidad, de su fe, de su maduración psíquica, es el cuadro antropológico que corresponde al cuadro que presenta la Iglesia Ortodoxa de la Virgen, acerca de la Virgen en cuanto a lo que se proclama en el himno Theotokos, en el himno Acatistos, en la devoción a la Virgen Santísima como Madre de Dios, del que la Iglesia Ortodoxa ha mantenido casi inmutable su confianza, su fidelidad, su gusto por proclamar a la Virgen Madre de Dios, Theotokos, la Madre de Dios, que se proclama en el himno Acatistos, es decir, el aspecto del dogma y el aspecto litúrgico de la Virgen Santísima como Madre de Dios, como Madre de la Iglesia, como colaboradora con Cristo en la obra de la salvación. Y entonces, en el siglo XX, dice el profesor de Fiores, que encontramos un progreso en las ciencias religiosas, en las ciencias antropológicas, pero también en el siglo XX hay un aumento del movimiento feminista que conduce a contemplar a María Santísima con nuevos ojos. Y así, fuera del ambiente creyente, hay quien ve a la Virgen Nuestra Señora como una construcción cultural que proyecta sobre María una cultura machista, una cultura con deseos sexuales insatisfechos, o se proyecta la imagen de la Virgen en el siglo XX como la expresión arquetípica del inconsciente colectivo. O finalmente, algunos ven en la Virgen la continuación de la gran Madre Mediterránea. Entonces vemos que aunque estas formas de devoción a la Virgen se desvían en cierta forma de la veneración tradicional de proclamarla como Madre de Dios, como hija del Altísimo, como miembro del pueblo santo de Dios, estos otros movimientos del siglo XX, dice el profesor de Fiores, que hacen una construcción cultural machista que proyecta a la Virgen Santísima como expresión de los deseos sexuales insatisfechos, o como expresión del inconsciente colectivo, o como la Virgen como continuación de la gran Madre Mediterránea. Como vemos, pues, en el siglo XX se busca una nueva manera de comprender la devoción a la Virgen Santísima, pero se llega a estas desviaciones, a estas exageraciones, podríamos decir, a las que conlleva
la construcción cultural machista que surge en el siglo XX respecto de la devoción a la Virgen Santísima. Dice el profesor de Fiores que el arte en el siglo XX se desvincula de la imagen que había alcanzado la Virgen durante el Renacimiento, durante el Barroco, durante la época del auge del Iluminismo, y en el siglo XX el arte se desinteresa de la Virgen. No hay muchas obras de pintura que representen a la Virgen producidas en el siglo XX. Dice el profesor de Fierros que esta reacción de no presentar pinturas, obras artísticas de la Virgen en el siglo XX corresponde al desdén que siente la cultura contemporánea hacia la ternura materna, o porque el arte del siglo XX le atribuye a María sospechas y condicionamientos que van en contra de la devoción a la Teotocos, en contra de la devoción a la maternidad, en contra de la devoción a la virginidad de María. Como ven, estos temas del siglo XX, como son el atribuirle a la Virgen Santísima la expresión arquetípica de ser un inconsciente colectivo, o que le atribuyen a la Virgen la proyección de los propios deseos sexuales insatisfechos, o que le atribuyen a la Virgen ser continuidad de la figura de la gran madre mediterránea de los siglos anteriores a Cristo. Son como manifestaciones culturales dentro de la devoción a María que tienden a aplicar las corrientes novedosas filosóficas artísticas del siglo XX a la devoción mariana en sus expresiones artísticas. Dice pues el profesor de Fiores que también dentro de la Iglesia se manifiesta la crisis de la mariología, sobre todo después del Concilio Vaticano II, que se llevó a cabo de 1963 a 1965. Dice el profesor de Fiores que la crisis de la mariología se manifiesta también dentro del Vaticano II porque hubo 10 años a partir de la proclamación de la Lumen Gentium en diciembre de 1964, pasaron 10 años sin que ningún obispo, ningún papa, ningún teólogo se expresara con una cierta, con un cierto detenimiento, con una cierta ciencia, con una cierta estructura teológica, que se escribieran textos acerca de la Virgen Santísima. Así, hasta 1974 aparece un libro dedicado a la Virgen, más bien es el texto de la Marialis Cultus, con el cual el Papa Pablo VI promueve la devoción mariana, pero que habían pasado 10 años, desde 1964 a 1967, en que la Iglesia no se había preocupado por actualizar la devoción o la teología acerca de María Santísima. Por eso dice el profesor de Fiores que estos 10 años de sequedad, de silencio acerca de María dentro mismo de la Iglesia, fue una crisis determinada por el cambio de la cultura que torna anticuada y carente de significado la figura de María transmitida por la época post-tridentina. De modo pues que estos 10 años en los que no se habló de la Virgen dentro de la Iglesia, ningún papa, ningún obispo, ningún teólogo
escribió algún texto de Mariología entre 1964 y 1974, el profesor lo atribuye, el profesor de Fiores, atribuye esa década, 10 años en que no se escribió nada de María, lo atribuye a la crisis causada por el cambio de cultura de la época post-tridentina al Concilio Vaticano II. Dice que el momentáneo vacío doctrinal de esos 10 años se colma mediante un doble proceso de recuperación que hace resaltar a María sencilla, entrañable, como expresión de religiosidad popular, pero que también al propio tiempo es un proceso de religiosidad que profundiza en las relaciones de María Santísima con el Espíritu Santo, como lo hace el teólogo Mühlen, o como lo hace von Balthasar en su empeño de elaborar una estética teológica, y deriva en que la Virgen Santísima es el esplendor de la Iglesia, según von Balthasar. Al mismo tiempo se renueva la imagen de María para conciliarla con los dictados del Vaticano II, que quiere insertar a María en un diálogo ecuménico. De modo pues que llegamos hasta el fin, después del Concilio Vaticano II, con esta idea de la Virgen Santísima como renovada la figura, la devoción, por medio de este texto del Papa Pablo VI, que se llama Marialis Cultus, y en donde se nos ofrece las normas, los lineamientos renovados según el Concilio Vaticano II para la devoción a María Santísima después del Concilio Vaticano II. Vamos a concluir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.